Continuando con la exposición, me corresponde abordar la palabra en cuanto a las palabras compuestas que están conformadas según su estructura por las palabras simples que pueden ser de dos, tres o según sus raíces. Y finalmente abordamos lo que son el barbarismo, que en este caso es las expresiones más comunes o frecuentes en nuestro lenguaje, sobre todo en el de los muchachos, y algunos ejercicios. La palabra compuesta. Las palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? Estas son aquellas que están contenidas de palabras simples. Es un procedimiento o composición de formación de palabras que contiene dos o más lexemas. Las palabras compuestas se pueden distribuir en dos formas, que sería la palabra compuesta consolidado o perfecto, que son los que admiten morfemas flexivos, el componente final y lleva un único acento. La otra parte que es contraria a ella es la palabra compuesta no consolidados o imperfectos. En este caso se escriben separados en ocasiones por un guión, cada uno mantiene su acento y hay vacilaciones en cuanto a la posición de los morfemas flexivos. Estos en los casos en que hay algunas palabras que son separadas con un guión. Entre los tipos de palabras compuestas tenemos acá el verbo más el sustantivo, el adjetivo más el adjetivo, sustantivo más el adjetivo y el adjetivo más el verbo. Finalmente, sustantivo más sustantivo. Quiero hacer una pausa acá para hacer notar que no es solamente esta forma, sino que ella se puede invertir. Como por ejemplo, en el primero que dice verbo más sustantivo, puede decirse entonces sustantivo más verbo. El primer ejercicio, que es el verbo más el sustantivo, tenemos acá en la letra blanca los verbos. En este caso, el primer ejemplo dice abre latas. El primer verbo, en este caso, el verbo abrir. Acá en el segundo, el verbo girar. En este, el verbo mata. Y en este, el verbo atar. Observemos que en los tres primeros ejercicios los verbos están en el primer lugar, mientras que en el último ejercicio el verbo está al final. Es decir, acá se cumple en el último ejercicio el sustantivo más el verbo. Luego viene el siguiente ejemplo, que es adjetivo más adjetivo. En estos casos. Buenas, mi nombre es Marco Fuenmayor y voy a dar continuidad a la exposición. Luego de conocer lo que son las palabras compuestas, voy a explicar lo que son las palabras homófonas. Las palabras homófonas derivan de las palabras homónimas, de las que también derivan las palabras homógrafas. El término homofonía etimológicamente proviene del griego, que significa semejante, igual y parecido, y que quiere decir sonido y voz. Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente, pero suenan igual y tienen un significado distinto. Dicho de otra forma, tienen igual pronunciación, pero su ortografía es distinta y su significado es diferente. Mientras que las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual y tienen un significado distinto. O sea, se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen un significado distinto. Existen palabras homófonas que pueden llegar a ser homógrafas si se escriben igual. En el español y otros idiomas, los acentos diacríticos son una manera de distinguir en la escritura. En el español, todas las palabras homógrafas son trivialmente homófonas, aunque en la ortografía del inglés existen palabras homófonas que no son homógrafas. Para entender un poco más lo que son las palabras homófonas y las palabras homógrafas, vamos a citar algunos ejemplos. Para las palabras homófonas tenemos la palabra hora. Hora sin H, del verbo orar, y hora de tiempo. Como podemos observar, son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Un segundo ejemplo de esto es la palabra basto. Basto con B pequeña y basto con B larga.
Vasto, que significa amplio. Vasto con B corta significa amplio, y vasto con B larga, que significa grosero o tosco. Y el tercer ejemplo de este tipo de palabras, podemos citar la palabra cazar. Cazar con S y cazar con Z. Cazar con S es de contraer matrimonio, y cazar con Z de perseguir, de buscar. Estos tres tipos de palabras podemos observar que son homófonas porque suenan iguales, pero se escriben diferentes. Con respecto a las palabras homógrafas, son palabras que se escriben igual. Por ejemplo, lunar. La palabra lunar, aunque se escribe igual, puede tener distintos significados. Existe lunar de manchas en la piel, y también lo que es relativo al satélite lunar. Este sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo es la palabra luces. Se puede utilizar para el verbo lucir y para el plural de la palabra luz, o para el plural de luz. Y el tercer ejemplo de las palabras homógrafas sería la palabra cuerda, que se puede utilizar para el conjunto de hilos, o sea, las cuerdas, que son un conjunto de hilos, o una mujer que está en su sano juicio. Estos tres ejemplos son ejemplos de palabras homógrafas, porque como lo pudimos explicar anteriormente, son palabras que se escriben igual pero tienen un significado distinto. Al momento de realizar escrituras y oraciones es importante tener en cuenta el contexto de la oración para poder saber a qué se refiere cuando hacen referencia a alguna de estas palabras homógrafas, ya que tienden a confundir porque se escriben igual y tienen significados distintos. Es por esto que es esencial y es muy necesario conocer detalladamente todo lo que son las palabras homófonas y las palabras homógrafas para poder realizar oraciones y textos de manera fluida y evitar equivocaciones y errores ortográficos al momento de realizar este tipo de intervenciones. Soy Aníbal Espejo y voy a hablar sobre las oraciones y los párrafos. Primero que todo vamos a definir las oraciones, donde podemos decir que es un enunciado que siempre contiene un verbo conjugado y normalmente se estructura en torno a un sujeto y a un predicado. Que cada uno tiene su núcleo, donde uno tiene un sustantivo, el caso del sujeto, y el predicado es el núcleo decimos que es un verbo. Ahora, según su significado, las oraciones las podemos clasificar como enunciativas, donde el objeto principal es afirmar o negar algo, por lo que la podemos llamar que son afirmativas o negativas, donde las afirmativas se limitan a informar afirmando un hecho objetivo. Está lloviendo, la sopa está en la mesa, por ejemplo. Las negativas se forman con el adverbio no o palabras que niegan, como la nadie, ninguno, nunca. Por ejemplo, ese reloj no ha sonado, no se ha publicado todavía tu novela. Tenemos las interrogativas, que son las que solicitan una información usando palabras interrogativas o signos de interrogación, como quién, cuándo, cómo, dónde. Estas se pueden subclasificar en directas, que son las que se pronuncian con entonación interrogativa, y se escriben con signos de interrogación: quién ha venido, de dónde viene, de dónde está. Tenemos las indirectas, las que se pronuncian con entonación enunciativa y se escriben sin signos de interrogación, como entérate quién llama, dime quién viene, facilítame una dirección para llegar esta noche. Tenemos las interrogativas totales, que tienen una respuesta muy precisa, categórica, o un no o es un sí, como Juan compró un libro, o has aprobado el examen. Y tenemos las parciales, donde la respuesta no se exige tan categórica, queda como abierta, donde dime quién viene, facilítame una dirección donde está. También tenemos las exclamativas,
donde el hablante manifiesta sentimientos mediante expresividad y la entonación de estas oraciones. ¿Qué tan tarde has llegado? No te quiero aquí. Estas las podemos subdividir en imperativas o desiderativas. En las imperativas, el hablante se dirige a su interlocutor mediante una orden o ruego. Es importante la entonación y el empleo imperativo del subjuntivo, como cállense de una vez. Y la desiderativa, el hablante se expresa un deseo mediante el uso del subjuntivo y palabras como ojalá, así, ojalá haga buen tiempo, esperamos que sea así. Tenemos la dubitativa, donde el hablante manifiesta una duda sobre un hecho y le expresa una posibilidad, como por ejemplo, a lo mejor, tal vez, quizás. Esos son los tipos de oraciones según su significado. Ahora hablemos sobre el párrafo. El párrafo es una expresión coherente y por escrito de una idea completa. Se puede decir que es una unidad de expresión del lenguaje escrito. Y viene integrado por los elementos como son la idea principal y sus ideas secundarias. Dependiendo de su función, podemos clasificarlos como narrativo, en estos tipos: narrativo, descriptivo, argumentativo, analítico, sintético, expresivo, literal. El caso de una obra educativa, didáctica, científica, combina principalmente párrafos analíticos y sintéticos, pero en una obra literaria se basa principalmente en lo descriptivo y lo narrativo.